Sean todos muy bienvenidos al Espacio Joven, al repaso de la lección de escuela sabática. Para todos los jóvenes de la Unión Argentina, estamos desde aquí, desde la Universidad Adventista del Plata, de los estudios de la radio, así que agradecemos a todos los que nos están acompañando y todo lo que están produciendo este programa. Quisiera saludar a los invitados que ustedes ya lo conocen porque nos han estado acompañando ya. Esta es la cuarta lección, así que primero quisiera presentar a Ale. Gracias, Ale, por estar de vuelta. Hola Nico, ¿cómo están? Bueno, saludar a todos los que nos acompañan. Y bueno, acá contento de poder repasar esta lección. La verdad que me gustó mucho y bueno, adelante con esta lección que trae mucho para hablar. Totalmente, está muy buena, está muy buena. Y también gracias a Ailín por estar de vuelta con nosotros. Por favor, una alegría. Y estoy muy contenta por el tema que nos toca hoy. Siento que tiene que ver mucho con mi carrera, con mi área por ahí en algunos aspectos para aportar. Así que estoy muy contenta. Está bueno, una mirada particular sobre el tema. Bien en detalle. Antes de meternos en el tema de la lección de esta semana, preguntábamos recién, antes de la grabación, si ustedes recordaban alguna semana de oración, alguna semana joven. ¿Le gusta participar de esas semanas que se hacen en la iglesia? La verdad que sí, la verdad que muy contento. Yo recuerdo la última y fue espectacular poder disfrutar con los jóvenes, temas especiales para los jóvenes, actividades especiales. Como que el joven se siente más atraído en esos momentos y la verdad que como que tiene más pila para hacer actividades, salir a visitar, pintar calles, plazas. La verdad que está bueno, me gusta mucho. Totalmente. Ailín, vos decías que te encanta la semana de oración. Yo amo las semanas de oración, me encanta el espacio, el momento, todo lo que conlleva, ¿no? No solamente tener la posibilidad de por ahí escuchar a distintos oradores o hablar de distintas temáticas que por ahí en un sábado a sábado no tenemos la oportunidad de hacerlo con esa intensidad y con ese hilo, ¿no? Es como que me parece tan bonito, siento que es como que sábado todos los días de la semana, ¿no? Y ojalá pudiéramos tener eso más seguido, pero es precioso. Y la semana, este repaso de la lección de escuela sabática nos motiva. Espero que quizás hayas podido planificar con tu espacio joven, con tu iglesia, la semana de oración. Y si no lo hiciste, quizás este es un buen momento para decir cuándo la vamos a hacer. Podemos agendarla, Exacto. Podemos tenerla en cuenta. Yo recuerdo semana de oración que han cambiado mi manera de pensar, de ver, así que es un momento muy bueno y no la podemos desaprovechar como joven, así que te motivo a que puedas hacerlo en tu iglesia. Ya pasando con un poco la actividad, vamos a meternos de lleno en el repaso de la lección. El título de esta semana es La Comunión. Es un título interesante y vamos a estar estudiando el capítulo 3 de Levítico. Vamos a estar estudiando el capítulo 3. Pero primero quisiera consultar, la ofrenda que se habla mucho en esta semana es la ofrenda de paz. ¿Qué significa? ¿Qué es la ofrenda de paz? ¿Qué palabra está relacionada con esta ofrenda? La verdad que es interesante esta ofrenda, ¿no? Porque decimos paz, tranquilidad, podríamos decir incluso comunión como palabra. Y la verdad que esta ofrenda estaba relacionada justamente con eso, con la paz, con la tranquilidad, con las buenas relaciones con las demás personas. La palabra que vos decías, Nico, es shalom. Sí, es polisémica, pero bueno, podríamos traducir como paz o bienestar. Se me viene a la mente el himno, Shalom, creo que no hay nadie que no las ha cantado. Es buenísimo, sí. A mí me gusta cantar ese himno, es muy bueno. Muchas veces, bueno, para el cierre, muchas iglesias lo tienen para despedida, está buenísimo el himno. Está buenísimo porque nos da esa tranquilidad, esa paz de haber tenido una relación con Dios. Exacto. ¿Sí? Una comunión con Dios. Y bueno, justamente es eso, esta ofrenda era para estar a cuentas, estar en paz, tranquilo en una relación, no solamente con Dios, sino también con las personas. Si era un momento especial, ¿sí? Un recordativo de ese poder amoroso que tiene Dios, no solamente de perdonarnos y estar a cuentas con Él, sino también de estar en armonía con los demás. ¿Sí? Incluso podemos recordar versículos del Nuevo Testamento que dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos estar reconciliados no solamente con Dios, sino también con las personas, tener una buena relación. Totalmente. Y a mí la palabra shalom, obviamente que significa paz, tranquilidad también. Yo pienso en una paz y una tranquilidad completa, un bienestar en todas las áreas de mi vida. Y la área social es importante, con quién me relaciono, con quién me junto. Pero también creo que abarca mucho más que la parte mental, la parte física, de una paz y un bienestar. Creo que está muy bueno eso. Justo cuando hablábamos y cuando hablaba Ale, me hacía acordar el versículo que Jesús dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Para que todos los aspectos de tu vida estén completos, saciados, ¿no? Y que puedas estar en ese momento en paz. Qué lindo es en este mundo que por ahí estamos tan apurados con las clases, la facu, el trabajo, que tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, ¿no? Capaz por ahí no muchos de los que nos están escuchando tengan que pagar por ahí todavía algún impuesto o algo, pero está bueno decir, tengo, ¿no? Y me alcanza, estoy en paz. ¿Y cómo administramos esa paz, ¿no? Esa tranquilidad, porque como decía
Aileen, el tema de poder estar a full con la facu, con exámenes, con esta etapa donde entra así como si podríamos decir un cuello de botella, claro. Sí, sí. Entonces, ¿cómo poder estar en paz donde tal vez dormiste poco por estudiar para el examen siguiente? Entonces, ¿cómo poder tener esa paz? Y es a través de Dios, sin duda, es a través de Dios. Creo que es la única manera que podemos tener esa paz total. Y yendo un poco a esta ofrenda, tenía una manera especial, se dividía. ¿En cuántas partes se dividía? ¿Qué significaban estas partes? Sí, bueno, Levítico 3 nos comenta que este tipo de ofrenda, primeramente el motivo por el cual el oferente o la persona que iba a ofrecer esta ofrenda lo hacía, podía ser porque estaba agradecido con Dios, o sea, porque le nacía, porque tenía gracias con Dios, o si no, porque había hecho un voto con Dios, ¿no? De decir, voy a realizar esto continuo, ¿no? Como lo que hacemos hoy, a veces en la iglesia puede ser un pacto o alguna cuestión así. Y después se dividía en 3 partes, ¿sí? En 3. Las 3 partes era cuando se llevaba, por ejemplo, la ofrenda podía ser vacuna o bovina, o sea que puede ser una vaca o si no, un corderito, una cabra, ¿no? De la parte de esa carne se dividía en 3 partes. La grasa o la grosura era quemada en el altar y eso era para Dios. Un poquito lo que hablábamos en la lección pasada del olá, ¿no? Del incienso y todas estas cosas, esto que sube. Bueno, esa grasa quemada era para Dios, ¿ok? Perfecto. Después, la segunda parte, que era la carne más buena o la parte más como jugosa o nutritiva, que podría ser la parte de el pecho y la espaldilla del animal, era para los sacerdotes. Como decíamos, conectamos la lección anterior, el sustento de los levitas. Y ahora sí, la parte que quedaba era para el oferente, para el que había llevado la ofrenda. Y esta es una de mis ofrendas favoritas, tengo que decir. ¿Por qué? Porque algo que me parece muy genial es que el oferente podía llevarse esto, y es más, para poder completar, por así decirlo, la ofrenda en sí misma, tenía que compartirla con su familia o con sus amigos. Y eso me encanta, porque es un poquito, está muy bueno, porque es la idea de que esa bendición que yo recibo de Dios, tengo que compartirla también. Esta paz que Dios me da, debo aplicarla también a mi paz con mis semejantes, con mis iguales. Si tengo algún tipo de problema, ponerlo a cuenta, arreglar a veces muchos problemas que tenemos con alguien que son por cosas mínimas, ¿no? Pero poder disfrutar de esa paz al 100% y celebrar la posibilidad que tenemos de tener una comunión con Dios y también de que podemos tener amigos, podemos tener familia, vínculos, gente con la cual relacionarnos, que somos gente sociable, ¿no? Gente social, y nosotros nos enseñamos, bueno, para los que no saben, yo estoy terminando la licenciatura en comunicación y tiene términos específicos, está exacto, bueno, pues nosotros profundizar en el tema. Exacto, que hay un autor nuestro que dice que es imposible para el ser humano no comunicar o no estar en sociedad porque fuimos creados para eso. Y qué gran bendición que son los amigos y es la familia, y qué bueno que podamos disfrutar de estar bien con Dios y estar bien también con nuestros semejantes. Y me llama la atención del oferente, como él es el que tiene que iniciar esto, o sea, el que quiere llevar a cabo esa ofrenda es el que la tiene que iniciar, no debía esperar a alguien o algo que le digan para arrancar. ¿Y qué tendrá que ver esto? ¿No dirá algo? Sí, el oferente en sí era la persona que llevaba el sacrificio, que llevaba esta ofrenda y el que quería restituir las cosas. Esa relación rota, esa relación con un amigo, con un familiar, incluso con Dios podríamos decir también. Tomo allí lo que decía Aileen, de que somos seres sociables. Imagínate, parate en este momento y decir, vivir solo en el mundo. ¿Cómo sería? Incluso hay películas sobre eso, ¿no? Es casi inimaginable, ¿no? Inimaginable. Ya pasó una pandemia y vivíamos sentados en casa solos y era difícil no juntarse con amigos. Y a veces estábamos entre 2 o 3 y ya eso como que nos causaba un poco de quiero más gente. Sí, extrañabas la juntada con amigos, los viernes de noche con la iglesia. Y bueno, entonces la tarea del oferente era llevar el sacrificio, reunir a la familia, restituir esa relación. No solamente con la persona, sino con Dios, ¿sí? Tenemos claros ejemplos en la Biblia, ¿no? Donde dice, deja allí tu ofrenda, ve y restituye primero con la persona con quien tuviste una dificultad, y luego ven y ofrécela. Entonces es interesante esta ofrenda, ¿no? Porque Dios plantea una ofrenda, ¿para qué? Para estar en paz, ¿sí? Entonces es interesante que el oferente toma la iniciativa. Y ahora, ¿quién no ha tenido una dificultad, no? Una discusión o algo con una diferencia de palabras, claro. Y por eso, en este mundo tan
tan esporádico, en este mundo de rápido acceso a cualquier situación, en este mundo donde la paciencia es poca, podríamos decir, o casi nula, Sí. donde el intercambio de palabras puede llevar a una discusión. Entonces, qué importante es poder decir, tener un alto, decir, bueno, me equivoqué, quiero tener un cambio en mi vida y quiero volver a recuperar esa relación. ¿Sí? Qué bueno. Y me lleva mucho a pensar cómo quizás para restituir un vínculo muchas veces no tenemos que esperar que el otro sea el que tome la iniciativa, sino muchas veces nosotros. Por más que quizás el otro fue el que me causó un daño o quizás a veces uno mismo puede ser el que le causa un daño a otra persona, ¿cómo es nuestro deber como cristiano el iniciar esa reconciliación? Tal cual. Y generalmente o principalmente para estar bien con nosotros mismos, para poder estar en paz, en tranquilidad, para de vuelta volver a ese término shalom que hablábamos al principio. A lo largo de toda la Biblia vimos que en la primera lección veíamos que Jesús es el personaje principal. De Génesis y hasta Apocalipsis, y en Levítico también es el personaje principal. Y en cada una de las ofrendas vemos a Jesús. En esta, ¿vemos a Jesús? ¿Qué les parece? En esta vemos a Jesús, y comparándolo un poquito con la ofrenda que hablamos la lección pasada, que decíamos que no tenía derramamiento de sangre, pero esta sí tiene derramamiento de sangre. Bueno, ahí mismo lo vemos, ¿no? La sangre expiatoria de Jesús por nosotros, que es la que nos limpia de nuestros pecados y nos habilita a estar nosotros en paz con Dios y a la vez en paz con nuestros semejantes como consecuencia de esa paz que tenemos con Dios. Y me gusta un poquito capaz unir esto con lo que veníamos hablando anteriormente, Nico y Ale, que decíamos que por qué es importante que uno vaya primero, ¿no? Como cristiano. Y considero que el perdón es liberador para uno, ¿no? Un poco Pablo dice que uno es esclavo de aquel al que fácilmente lo saca de las casillas, ¿no? Y eso tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, yo soy el que decido cómo voy a reaccionar, ¿no? El perdonar a alguien y no responder muchas veces, no devolver mal por mal, o no perdurar algo que no tiene sentido, es donde lo que realmente nos libera, y esa capacidad nos la da Dios, porque tampoco es nuestra, porque la Biblia nos dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que todo viene de Dios, y obviamente acá vemos que podríamos llegar a pensar que en este sistema de sacrificios hay algo meritorio en el ser humano. Nada, de punta a punta es mérito todo de Dios. Y me gusta pensar cómo llevar esta ofrenda a la actualidad. Quizás en la iglesia tenemos una ceremonia que celebramos, no es idéntica a esta ofrenda, pero un poco nos hace pensar en esto que se hacía en el tiempo de Israel. Claro, sí, la Santa Cena, ¿sí? La Santa Cena en nuestra iglesia es hermoso, es un momento de paz, de tranquilidad, donde uno puede tener ese momento tal vez de reconciliación con una persona que tal vez tuvo una diferencia, poder incluso también tener ese momento de reconciliación con Dios. Incluso recordaba un pasaje que decía Eileen recién, que no viene de nosotros el tema de reconciliarnos. Colosenses habla, ¿no?, de que el reconciliador es Jesús. Entonces es a través de Jesús que podemos tener esa sintonía, esa manera, esas ganas de reconciliarnos con las personas. Y bueno, como decíamos en la iglesia, tenemos la Santa Cena, un momento especial donde podemos reconciliarnos con las personas. Totalmente. Si hay una Santa Cena que se aproxima en tu iglesia, aprovecha, porque un momento para reconciliarte con una persona, algún amigo que quizás te hayas peleado o hayas discutido por algún asunto que a todos nos puede llegar a pasar. Pero si quizás falta mucho para una Santa Cena, podemos aprovechar esta lección y este estudio que tuvimos para poder reconciliarnos y tratar de estar en paz. Esa palabra shalom que hablábamos al principio, ojalá que se pueda llevar a cabo en nuestra vida. Gracias, Ale, por acompañarnos. No, por favor, un gusto. Gracias, Aileen, por estar nuevamente. Por favor. Muchas gracias a vos que nos estás acompañando del otro lado. Nos estamos viendo la semana que viene con un próximo repaso.